a unos depósitos, en exportaciones llegan en Río Negro, eso se llama zona primaria aduanera, que son depósitos habilitados por la DIAN o son las zonas aduaneras donde la carga está almacenada para iniciar su proceso aduanero de exportación, ¿cierto? Y que muchas veces son las mismas aerolíneas las mismas bodecas de las aerolíneas. Entonces, esos depósitos tienen unos cobros que, como les digo, en exportaciones no se van a dar aéreas, pero en exportaciones marítimas sí. Si pasan 3 días y usted o a través de su agencia de aduana no se ha logrado hacer el proceso aduanero, o porque falta algún documento, porque hay un visto bueno que está pendiente, o porque hay mucho flujo de carga, o por alguna razón adicional, o empaque, pasa muchas veces, a mí me ha pasado, me pasó con café al principio de este año, estaba mal empacado y tuvieron que descontenerizar, reempacar, entonces se perdió el buque, nos tocó rolear la carga y rolearla es pasarla a otro contenedor, pero eso tiene un proceso interno de otra naviera. Rolear es cuando cambio de naviera y tengo que hacer pues unos movimientos documentales y permisos, entonces eso genera costos y genera documentos, ¿cierto? Bueno, y entonces en este sentido, en aéreo tienen que tener mucho cuidado. Nos pasó con unos geles exfoliantes que estaban mal, mm, yo no digo que mal cerrados. Los frascos que se utilizaron o el envase, importantísimo en la cadena logística, el envase era muy delgado. Entonces, ¿qué sucede? Montaron y era mercancía que iba en un vuelo comercial, que esa es otra situación. Cuando ustedes estén armando su logística, bien importante que tomen vuelos cargueros, si estamos hablando de aéreo, porque el vuelo comercial es el vuelo que combina pasajeros y carga, donde la prelación son los pasajeros. Entonces, esta era una carga que iba para Miami y tenía unos frascos de un grueso muy delgado, pues muy delgados, un espesor. Y claro, se aplastaron las cajas, hicieron presión, reventaron los frascos, se regaron los geles, mojaron maletas, mojaron equipaje, entonces eso fue un tema maluco, ¿cierto? Que sí, que es que la mercancía estaba asegurada, pero de todas maneras, pues eso genera contratiempos, reprocesos, garantías, muchas cosas. Entonces, definir un buen empaque, un buen envase, un buen embalaje es supremamente fundamental. Entonces, no podemos ahorrarnos 2 pesos que se van a convertir en 200 el día de mañana. Y esos son los costos ocultos que de pronto a veces no contemplamos. Entonces hablamos de los depósitos, de que en exportaciones los depósitos marítima sí me pueden generar costos. Si después de 3 días la carga no se ha ido, ya me empiezan a cobrar costos de bagajes por día. Bueno, y los transportadores internacionales. Entonces, ya hablamos de los agentes de carga. ¿Quién más hace parte de nuestra cadena? El transportador como tal, la naviera o la aerolínea. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a mí me cotizan un flete, por allá más adelante vamos a ver en una diapositiva y en esa diapositiva se especifica en marítimo qué puede llevar un flete, igual que cuando compramos un tiquete aéreo, nos dicen, el tiquete vale 180.000 en la ruta Medellín-Bogotá, pero tiene este impuesto de salida, la comprada de la silla, la maleta, esta tasa aeroportuaria. Entonces, el tiquete mío se me vuelve en 250.000 pesos. Lo mismo pasa en carga. Lo mismo pasa en carga. ¿Sí? En fletes marítimos. Bueno, entonces hasta aquí. Digamos que esos son los operadores logísticos. No menciono como operador logístico la compañía de seguros porque ella no, digamos que ella no tiene que ver directamente con el producto, pero es un costo que yo tengo que incluir según el término de negociación, ¿cierto? Según quien haya tomado la responsabilidad de llevar o no la carga hasta cierto punto. Bueno, entonces por aquí vamos a hablar de las etapas de la distribución física internacional. Entonces vamos a analizar la carga a transportar, vamos a mirar preparación del empaque y embalaje, vamos a mirar la elección del modo de transporte, identificar los costos que
toda la charla de hoy redunda en esto, en qué le cargo y es lo que todos ustedes quieren saber, bueno, ¿cuánto me cuesta mi producto puesto allá? ¿Qué le tengo que cargar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y todo esto son estos elementos de la distribución física internacional. Preparar la documentación, pues retomamos tema que vimos la semana pasada, en qué documentos se tienen en cuenta. Muy bien. Entonces, vamos a mirar el análisis de la carga a transportar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, ¿qué es la carga? Bueno, aquí hablamos de una definición desde, ustedes me dan un minutico, que es que aquí me está dando, no sé, este sol, es que estoy hacia una ventana. Bueno, aquí de pronto me acomodé un poquito. Mm, si hablamos de la definición de carga como carga, desde el tema de aduanas, la carga es la que no se ha declarado, es la que viene en un barco, en un avión o va, que no se ha declarado en un documento aduanero. Sí, se vuelve mercancía cuando ya se declara, cuando ya se le asigna una partida arancelaria, si hablamos de carga desde el concepto aduanero. Pero aquí desde la parte logística hablamos de que la carga es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado, el cual facilita su movilización en condiciones de protección, de evitarse riesgos de daños, de pérdidas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué tipos de carga hay según la logística. Estamos hablando de la carga general. Me atrevo a decir que la carga que todos ustedes podrían, o las empresas en las que ustedes se encuentran situados, manejan este tipo de carga, carga general, que hablamos de carga seca, ¿cierto? Aquí no hablamos de alimentos, de flores, de frutas, de animales, de productos perecederos, ¿sí? Bueno, hablamos de se clasifica como suelta, se clasifica como carga unitarizada o carga a granel. Y por su naturaleza puede ser perecedera, puede ser frágil, puede ser peligrosa o puede ser extradimensionada. Entonces vamos a mirar, en la carga general hablamos de la no unitarizada, que es la carga suelta. Digamos un cilindro o alguno de ustedes que está, digamos, construyendo. Voy a hablar de una empresa que atendimos hace algún tiempo. Ellos construyeron las estaciones del metro en Puerto Rico y ellos tuvieron que construir todas esas estructuras metálicas del techo. Y habían unas piezas que eran supremamente largas que simplemente se tenían que envolver en un plástico, pero no, pues no sea, no, el solo pallet o la estiba, pues no había una estiba adecuada. Entonces se manejan, muchas veces esto lo maneja la aerolínea, si estamos hablando de aéreo, eso se llama en la barriga del avión. Lo manejan como carga también en arrume negro, también se le dice así, y se guarda en la barriga del avión, en la parte de abajo, porque muchas veces por la puerta no puede entrar. De pronto es un tubo muy largo, un cilindro, ¿cierto? O son estructuras muy grandes que definitivamente el tipo de carga también lo lleva a uno a definir que esto aéreo no se puede llevar, que tiene que ser marítimo. No sé si en el sector que ustedes están o hay alguna empresa participante que maneje pinturas, ¿cierto? Entonces hay ciertos tipos de pinturas que tienen grados de peligrosidad que definitivamente no se pueden llevar aéreo por la altura, entonces eso puede generar combustión y bueno, ya sabemos que el riesgo que se corre, entonces son cargas que no se pueden llevar aéreas, ¿sí? Entonces, en carga general hablamos de no unitarizada y hablamos de unitarizada. Entonces, cuando hablamos de no unitarizada es la carga suelta, ¿cierto? Que por su misma naturaleza, por alguna razón, no se puede empacar, paletizar, no se puede contenerizar. Entonces, y la unitarizada hablamos de paletizada y contenerizada. Estos tipos de carga general se pueden manejar en todos los modos de transporte aéreo, marítimo, terrestre, cualquiera de ellos. Y en carga general hablamos de carga líquida y hablamos de carga sólida, perdón, a granel, perdón, carga a granel, líquida o sólida seca. Los modos de transporte regularmente estamos hablando de ferroviario, carretero o acuático para cargas de superficie que no pueden estar pues en altura. Bueno, entonces carga general, ¿cómo?
su nombre lo indica, es todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente. La principal característica es que se pueden contar el número de bultos y en consecuencia de su manipulación se hacen unidades. Digamos que esta imagen o estas imágenes son imágenes simplemente educativas, formativas, ¿cierto? Nos permiten entender y ver cómo es este manejo. Entonces ahí hablamos de una carga unitarizada. De hecho, al contenedor se le llama unidad de carga, ¿sí? No se le llama embalaje, mal mencionado en el medio, pero ay, eso está embalado en el contenedor. Se embaló en un contenedor, realmente no. Está, la unidad de carga en la que se va a transportar es un contenedor, ¿cierto? Bueno, entonces aquí hablamos de carga unitarizada y aquí hablamos de carga no unitarizada. Muy bien. Vamos a hablar de carga a granel. Esta anterior era la general, aquí hablamos de la granel. Es la carga que se transporta en abundancia y sin embalaje. Se estiva directamente en la bodega de los buques en grandes compartimentos especialmente acondicionados y la carga puede ser sólida, líquida o gaseosa. Entonces aquí vemos azúcares, vemos carbón, vemos granos, estos son bandas transportadoras. Cuando ya llegan a los puertos, cuando ya los barcos llegan, digamos que hay unas se mueven por silos, ¿cierto? Por unos hilos se mueven. Otras se mueven por bandas transportadoras y así se lleva a los camiones. Pero para su trayecto internacional definitivamente no se puede unitarizar. Esa es la carga a granel. Muy bien. Según la naturaleza, la carga puede ser perecedera, puede ser frágil, puede ser peligrosa, puede ser extradimensionada. María, estamos a... Ah, bueno, todavía no. Nos faltan 5 minuticos para... Recuerden, las preguntas las pueden escribir al chat o ahorita, si alguno gusta, abrimos el espacio. Bueno, podemos hablar de la naturaleza de la carga. Cuando hablamos de perecederas, estamos hablando de frutas, verdura, carne, pescados, mariscos, lácteos, flores frescas, por ejemplo. Son productos que se están moviendo y que casi siempre los movemos, algunos de ellos, lo que son flores, los que son algunas frutas, se están moviendo aéreo, ¿sí? Por que no resisten cadenas de frío muy largas. Bueno. Por los riesgos, entonces hablamos de riesgos fisiológicos, hablamos de riesgos físicos y hablamos de riesgos químicos. Entonces, en riesgos fisiológicos tenemos ablandamiento, endurecimiento, riesgos por calor, por deshidratación. Físicos, enfriamiento, maduración, se pueden dar riesgos microbiológicos o envejecimiento inclusive, y químicos, pérdida de sustratos, grasas, almidón, azúcar. Tenemos, por ejemplo, una carga que traíamos, creo que era para Somes, ya hace algún tiempo, y el empaque era una bolsa Big Bag especial y se dejaba, digamos, se dejaba un espacio, un aire, una tolerancia de aire con el fin de que ese producto que se traía con los cambios de temperatura se expandía, entonces se tenía esa tolerancia contemplada y se dejaba, digamos, ese vacío en la bolsa, contemplando esa situación. Muy bien. María, ¿ustedes me están escuchando? Sí, profe. Muy Ah, bien. bueno, es que sentí como si se hubiera caído la señal. Perfecto. Bueno, entonces estas son imágenes pues, que nos muestran tipos, estos son contenedores refrigerados que van muchas veces, las cargas refrigeradas generan costos un poco más altos porque definitivamente tienen que ir en contenedores especiales y para los tránsitos terrestres de puerto a acá o de acá al puerto se tienen que alquilar equipos de refrigeración especializados que se conectan en los camiones. Entonces, yo recuerdo que a mí me tocó manejar champiñones un tiempo y el genset, nos tocaba alquilar el genset y eso se conectaba en el camión. Entonces, a veces esos equipos se dañaban en el trayecto y corría riesgo la carga. También nos pasó alguna vez con una carga que traíamos marítima, que calibraron mal la temperatura, la calcularon mal, debían ser 4 grados por encima y la pusieron 4 grados por debajo y llegó quemada, era una semilla de champiñón que llegó completamente quemada. Entonces, son condiciones que
definitivamente ustedes, como los dueños de las cargas, tienen que especificar. Yo creo que en las cargas que ustedes manejan, pues no hay, digamos que no se sufren estos riesgos, pero si alguno maneja pinturas, puede ser. Plástico, de pronto el plástico se puede hundir. El metal, por allá mandamos a Rusia un molde para inyección de plástico y pues la antinarcóticos aquí y la autoridad también de drogas en Estados Unidos golpearon ese molde porque ellos, era un molde muy pequeño, pero eso pesaba casi 1 tonelada, entonces eso en ellos generó sospechas, eso fue hace unos 12 años y llegó el molde abollado a Rusia. Ellos presumían que ahí iba droga, pues finalmente no encontraron nada, pero son riesgos que se pueden presentar. Bueno, son distintos tipos de carga que como lo vemos no se pueden unitarizar porque son muy más, o vienen en contenedores especiales hasta el puerto y ya en los puertos definitivamente para transporte a ciudades internas tienen que ser en carros ya especializados porque pasan altura o pasan, se llaman extradimensionadas. De hecho, hay contenedores especiales para todos esos tipos de carga. Bueno, aquí vemos vagones del metro, ¿sí? Cargas delicadas o que tienen que ser, por ejemplo, estos son cilindros, impresoras, hay tubería, hay artículos que llevan vidrio, entonces tienen que ir muy bien empacadas. ¿Qué pasa con este tipo de protección? Este se llama icopor, se me escapaba. Este icopor de pronto no ocupa espacio, no pesa, pero ocupa espacio, ¿cierto? Entonces muchas veces yo no puedo optimizar el espacio de una caja porque definitivamente lo tengo que cuñar el producto para que no se maltrate. Todo eso lo tengo que contemplar a la hora de armar mi precio, definir mi empaque, mi embalaje y definir mi modo de transporte. Es recurrente la pregunta. Ay, venga, ¿qué me conviene más, marítimo o aéreo? Una empresa que está iniciando sus primeros, dando sus primeros pasos en proyectos internacionales. Entonces, es muy difícil para uno decirle, venga, no, mande el aéreo, mande la marítima. Miren todo lo que hay que analizar, desde qué tipo de carga es, qué tan delicada es, puede sufrir cambios por temas climáticos, por temas de manipulación. Entonces es muy aventurado no decirle, no, váyase aéreo que eso es más barato o váyase marítimo que es más barato. A veces tengo que pagar el costo más alto de un flete, pero ese es el costo-beneficio, protección de mi producto y no trayectos muy largos. Muy bien. En cargas peligrosas, ¿cierto? Existen unos logosímbolos para ellas que tanto, si en alguna oportunidad ustedes van a un aeropuerto, pero a una zona de carga, van a encontrar un espacio donde está, digamos, situada esa carga peligrosa. No quiere decir que toda la peligrosa no se pueda ir vía aérea, pero por ejemplo barnices, nosotros manejamos unos barnices para pinturas artísticas y no los podemos manejar aéreos, definitivamente nos toca marítimos, ¿sí? Entonces, algunos sí se pueden llevar, algunos químicos sí se pueden llevar vía aérea, pero no todos. Entonces depende de los grados de peligrosidad, que para eso están estos logosímbolos. En marítimo es supremamente importante. No sé si fue a ustedes o en otra charla, me excusan si fue a ustedes y lo estoy repitiendo. Nosotros, esas mismas pinturas artísticas que les menciono, de lo cual se trae un insumo y se produce el producto final, para Perú nos ha pasado, no una vez, ya nos ha pasado 2 veces que nos dejan, de todo el contenedor nos dejan toda la carga, porque en el contenedor va solo un pallet con carga peligrosa y definitivamente no pasa los filtros y no cumple con los parámetros del Dangerous Good. Entonces, eso muchas veces retrasa las entregas. Entonces, no sé si ustedes en el sector de construcción manejen algún insumo o producto que tenga grave peligrosidad, tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque hasta que no le aprueben el transportador que le mueve esa carga, usted está sujeto a ese tiempo. Entonces, usted está haciendo un tiempo de entrega, está haciendo una promesa de entrega y no la cumple por ese agravante. Entonces, primero indaguemos. Y eso también genera costo, porque a veces hay empresas que no tienen como el experto químico en las compañías y tienen que pagar laboratorios o tienen que pagar expertos externos para que formule y para que elabore esas fichas que
prácticamente casi todas tienen el mismo contenido, solo que las navieras, específicamente quienes son las que la piden, unas piden unas cosas más, unas cosas adicionales. Entonces eso se vuelve, digamos, más demorado, ¿sí? Perfecto, vámonos por acá. Bueno, vamos ahora a hablar de la preparación del... Ah, bueno, María, ahora sí, ¿hay alguna pregunta antes de avanzar? Sí, Mónica, tenemos un comentario en el chat Ok, de Alejandro Torres que sí. comenta, está muy interesante la charla, de pronto nos podría facilitar los 3 agentes de carga que a usted le han servido y recomienda. Claro, no tengo inconveniente. Yo trabajo con Masterline, trabajo con Bemel, estuve trabajando con Kraft. ¿Qué pasa con Kraft? Que Kraft es un mayorista o neutral y Kraft no trabaja con generadores de carga directamente. Él digamos que trabaja, él es un mayorista que trabaja con agencias de carga del medio y ellas ya se entienden con los generadores de carga, pero me ha ido muy bien con Masterline y con Bemel. Son dos de las con las que mejor me ha ido. Estuve trabajando mucho tiempo con Magnum Logistics, vía aérea, y me fue supremamente bien. Lo que pasa es que ya lo que estoy moviendo es mucho más marítimo, entonces con estas navieras me ha ido, perdón, agencias de carga me ha ido muy bien. Estoy manejando una que está viniendo de España, de Europa. Me está manejando carga de Europa y hacia Europa. Se me escapa el nombre en este momento, pero me comprometo con Mari a hacérselos llegar. Pero es relativo, realmente es relativo. Es bueno siempre que ustedes se documenten, coticen con dos o tres. Pues en el medio, yo como soy docente hace 25 años y pues en comercio exterior, pues nos conocemos. Yo llamo a una agencia de carga, a una naviera y siempre me encuentro un estudiante o un exalumno, perdón, y empiezan a cotizarme y yo pues ya tengo, porque mi socio fue agencia de carga toda su vida. Entonces, vení, no me vas a cobrar esas arandelas, no me las vas a cobrar, que yo sé que eso es plática que se va al bolsillo de ustedes. Entonces, ¿qué les quiero decir? Pues no le voy a hacer el mal ambiente a los agentes de carga, pero yo estoy en el deber también de hoy compartirles a ustedes con qué se van a encontrar. Y es que dependiendo de los agentes de carga, como les decía ahora, todos se van en los mismos barcos. En el mundo en este momento tenemos crisis de barcos. Solo hay 10 navieras en el mundo. Habían muchas pequeñas que las absorbieron las grandes. Entonces, todos los operadores de carga, todos los agentes de carga se tienen que movilizar en las mismas 10 navieras. El tema es servicio y el tema es mirar, depende del destino hacia donde ustedes van a dirigir sus despachos, buscar navieras y agentes de carga que sean fuertes en esos destinos. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos trabajan con un tercero de un tercero, entonces se enreda a veces la información. Cuando son oficinas propias, uno dice, mejor me voy. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Masterline porque Masterline me atiende muy bien lo que es Brasil, ellos son muy buenos en Sudamérica, Brasil, Chile, me manejan muy bien Chile, me manejan muy bien Perú, Bolivia. Masterline, el BML, por ejemplo, es muy bueno en Asia, supremamente bueno en Asia. Kraft es bueno hacia Estados Unidos y Europa y también aunque son de Brasil, pero ellos son buenos también hacia Europa. Entonces, por lo pronto, esos son dos nombres que le puedo dar, tres con Magnum en temas aéreos, ¿sí? Pero el que estoy manejando ahorita con Europa me está yendo bien. Quedo pendiente de darles ese nombre. Listo. María, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, Mónica, por el momento no, y no tenemos una mano levantada tampoco. Muy bien, María, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a mirar la preparación del empaque y embalaje. Si me ven haciendo caras, es que aquí me estoy escondiendo del sol y me sigue persiguiendo. Entonces, pero ustedes me ven bien, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, María, gracias. Entonces, empaque y embalaje. Yo los llamo elementos, o yo los llamo no, realmente son elementos para proveer protección al producto. ¿Qué garantizan ellos? Que la entrega sea segura, que sea una entrega con calidad, la calidad que el consumidor espera a un precio justo y sin afectar el ambiente. Señores, yo les hago una invitación y soy reiterativa. A veces buscamos lo más barato y hablo de cajas, ¿sí? A veces no, es que yo tengo un vecino, un amigo, un colega, un conocido, qué sé yo, que fabrica cajas, entonces él me las va a dar a muy buen precio.
pero señores, verifiquen el grueso de esa caja, verifiquen el calibre de esa caja, porque al arrumar una caja sobre otra, seguramente se pueden aplastar. Entonces las cargas llegan al aeropuerto y me ha pasado con Avianca, porque movemos carga a Estados Unidos con Avianca. Y Avianca, allá ellos toman fotos y dicen, esa carga no la transporto, miren, bueno, el tiempo no nos da para presentarles un video donde inclusive hay operadores irrespetuosos y se apoyan, ponen el pie en las cajas y ahí mismo se aplastan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de empaque, señores, estamos utilizando, ¿sí? ¿Qué cajas estamos utilizando? Porque sí, son muy baratas y yo le ayudo a mi amigo, pero ¿eso en qué se me convierte? Y no es lo mismo un trayecto de aquí a Bogotá, ¿cierto? Un TCC, un coordinadora, que son empresas especializadas en paqueteo, manipulan la caja, la entregan y ya. Pero aquí estamos hablando de manipulaciones en puertos, aeropuertos, y no solo uno, el de aquí, el de allá, la aduana abre, destapa, también allá, entonces fuera de eso el camión que lleva hasta la fábrica del comprador, la mía que lleva hasta el aeropuerto o hasta el puerto, entonces en todo eso, señores, hay que pensar. Entonces, ¿qué pasa con el empaque? El empaque protege la naturaleza del producto como tal. El embalaje facilita la manipulación de la mercancía para su transporte internacional, ¿cierto? Cuando hablamos de en aéreo, es muy común hablar de carga suelta, ¿cierto? Que son las cajas. Yo voy con 10, digamos, tornillería, partes, piezas plásticas, no sé, qué sé yo, chapas, bueno. Eso va en cajas casi siempre, o hay empresas que dicen, no, yo prefiero cargar este costo y tener en cuenta este costo, pero prefiero armar mi pallet, ¿sí? O mi estibar y armar mi pallet. Ya es una decisión de ustedes, pero es bien importante pensar a dónde va la carga, cuánto es el tiempo de tránsito, eh, pensar en todas las manipulaciones que la carga va a sufrir. Entonces es mejor que sea un poquito más costoso y lamentablemente eso se desecha porque el empaque se desecha casi siempre, pero eso me va a garantizar calidad en el producto, que no se dañe. Sí, nosotros teníamos un problema con antinarcóticos hace algunos 7 años. Nosotros exportamos hacia la joyería Tiffany de Estados Unidos unas bolsitas de pana para joyería, son unas bolsitas donde vienen los collares, las pulseras, los aritos, y eran en un color pastel verde agua. Y estos de antinarcóticos abrían esas cajas y eso revolcaban y con las manos volvían nada esas bolsas. Qué lío con ellos. Nos tocó subir con el dueño de la empresa, venga, por favor, es que esto va para una joyería y es el empaque, o sea, el empaque muchas veces vende. Entonces eran empaques que en Estados Unidos definitivamente no los rechazaban porque ya lavados no se permitían, pues ya no se podía hacer nada. Entonces, nos tocó con antinarcóticos sentarnos a hacer como una sensibilización y que si ellos querían revisar nuestras cargas, pues nosotros íbamos, ¿cierto? O que usaran guantes, o que es más, llegamos hasta decirles que nosotros les entregábamos guantes, les suministrábamos guantes para que pudieran inspeccionar esas cargas, porque realmente la logística se sufre por esas manipulaciones, realmente. Bueno, funciones del envase y el empaque, entonces contener el producto, como su nombre lo dice, protección y preservación, exhibición, identificación e información, exhibición y publicidad. eh, Hay que pensar en empaques amigables con el medio ambiente, entonces, por ejemplo, reciclables, ¿sí? Hay que pensar en empaques biodegradables. Ay, sí, es que es más costoso, pero señores, si ustedes piensan en Europa, si ustedes piensan en Canadá, sí o sí deben pensar en que el empaque de sus productos sea biodegradable y que sea amigable con el medio ambiente, porque les cuento que hemos tenido ejercicios donde han venido desde Alemania a hacer, digamos, inspecciones finales para cerrar contratos y se dan cuenta o que no hay un buen tratamiento de desechos y residuos y que impactamos el medio ambiente y ellos hemos tenido casos donde ellos dicen, no me importa el costo del empaque, pero que sea biodegradable porque nuestra filosofía es medio ambiente. Entonces ahí es donde vienen las distintas normas, 14.000, 12.000 normas del medio ambiente. Bueno, en todas esas normas que hoy hay, por ejemplo, en café nos toca, el empaque tiene que llevar un sello verde
y una ranita, para Estados Unidos van con una ranita, de que fumigamos con fungicidas pues son costosos, pero no son dañinos, no impactan el medio ambiente y eso se tiene que garantizar, buenas prácticas de producción. Entonces, en eso hay que pensar. Y empaques que puedan ser reutilizables, ¿cierto? Muy bien. Ahora, eso impacta el costo, sí. Por eso estamos viendo este tema. Porque es que somos, y con todo el respeto se los digo, somos muy aventurados a ir a dar el precio de exportación. Ah, es que yo ya le di el precio de exportación, venga, y usted tuvo en cuenta esto y esto y esto. Ay, ¿cómo así? Ah, y es que entregar en ese punto, yo me responsabilizo de esto y esto. Sí, señores, todo eso es una gran responsabilidad. Entonces, antes de dar un precio internacional, señores, miren todos estos detalles. Una caja cuesta y va a la basura, ¿sí? La tengo que recuperar como costo, ya sabemos, pero la tengo que costear. No, pero es que una caja vale muy poquito, pero impacta el precio. Bueno, beneficios del embalaje. Entonces, ¿qué tenemos? Reduce daños, robos y narcotráfico, reduce multas y capturas, disminuye reclamos de seguros, aumenta productividad, genera ambientes más seguros, aumenta control y mejora procedimientos y mejora la imagen de los productos. De hecho, en las bodegas es mucho más fácil. Miren este montacarga, pues para ellos es mucho más fácil manipular. Y las estivas también ayudan mucho, el tipo de estiva que se utilice para apilar mis cajas. Entonces son más fáciles de manipular en estas bodegas. Bueno, el empaque de exportación. El envase o empaque utilizado en el mercado local, en la mayoría de los casos, debe ser adaptado. No es lo mismo la caja que yo utilizo para el mercado nacional. ¿Por qué? Porque la internacional me exige mejorar, rediseñar, todo según preferencias de mi comprador. También por razones de logística, los logos, símbolos, por ejemplo, ahora mirábamos, no, este lado arriba no, los que veíamos ahorita eran de carga peligrosa. Más adelante vamos a ver algunos. Este lado arriba, no mojar, no poner a la intemperie, ¿sí? Etiquetado, normas de marcado, normatividad jurídica internacional, tengo que tenerla en cuenta. Entonces, entre los elementos del mercado internacional que usualmente afectan el diseño del empaque se encuentran el idioma, señores. Hay mercados que definitivamente a ustedes les van a exigir que la etiqueta vaya en el idioma de ellos, en español, o ni siquiera en español, solo en inglés. ¿Sí? Regulaciones gubernamentales de etiquetado. Hoy en día, mejor dicho, las normas de etiquetado ya son internacionales. Inclusive nosotros traemos unas barras grandes de acero, creo que les contaba que nosotros trabajamos con Forjas Bolívar y traemos unas barras en acero y en los extremos tiene que llevar un etiquetado del grosor, del espesor, no, es una leyenda especial, hasta las barras tienen que tener norma de etiquetado. Entonces, en estos señores, ¿cuál es la invitación? Mm, esa información no la van a conseguir sencillamente en el mercado local. Y aquí salgo en defensa, por ejemplo, de la Cámara porque muchas veces llegan los empresarios al consultorio, ay, venga, es que dígame la norma de etiquetado en Israel para el producto que voy a enviar, o dígamela en Pakistán, o dígamela en Ecuador, o dígamela, no, es muy complicado porque es que uno tiene los conocimientos de las normas de salida, ¿cierto? Y digamos los mercados más comunes, Estados Unidos, México, los vecinos de la región andina, ¿cierto? De pronto Europa, pero hay países donde no hay una recurrencia de carga, no hay un flujo de carga muy, muy, muy grande, entonces son normas que de pronto no conocemos, no tenemos a la mano y todas las entidades, un Procolombia, un Cámara de Comercio, no accedemos fácilmente a esa información. Entonces, ¿quién es la fuente de información ahí más precisa? El mismo comprador, cuando ya se esté, digamos, caminando en la negociación, ese mismo comprador es el que con la clasificación arancelaria que lo veíamos hace 8 días, él con esa clasificación puede entrar y mirar las barreras de entrada. Y ahí se va a dar cuenta si tiene normas de etiquetado o no. Y si las tiene, que seguramente las tiene, ¿cuáles son? ¿Cierto? Por ejemplo, en prendas, no sé si yo ya lo había dicho, entonces el tallaje S, M y L para nosotros, en Venezuela se habla de pequeña, en México se habla de chiquita, no se habla de, y se dice grande y se dice larga, entonces cambian.
de acuerdo a ciertos países el nombre cambia, entonces las etiquetas tienen que tener como lo pide ese mercado. Entonces aquí, señores, es también mucha de la información que requiere el marcado de las cajas, del empaque, de la bolsa, de la etiqueta, ya que va al consumidor final, tienen que ser definidas por ese mercado internacional, por las entidades normativas de ese mercado. Listo. Entonces aquí tenemos etiquetado, marcado y codificación. Entonces la etiqueta, pues ya sabemos que es la pieza de papel o de cartón o el material parecido, que es generalmente rectangular y se coloca en un objeto o en una mercancía para identificación, para valor, para clasificación, entre otros. Adicional a comunicar la identidad de una marca o información esencial del producto, también contiene datos del lote, fecha de caducidad, el código de barras, información nutricional, condiciones de uso o manejo, almacenamiento, entre otros. Y puede estar en uno o varios idiomas. Reitero, hay que estar muy atentos con el comprador qué les exige el mercado allá. Bueno, aquí miramos que el marcado son marcas estándar o de expedición, son de información sobre el importador, el destino, la dirección, las referencias, el número de unidades. Las informativas regularmente son de país de origen, lugares de salida o de entrada, dimensiones, peso neto y peso bruto, de manipulación, instrucciones de manejo y advertencias de riesgo. Entonces, aquí, igual como esto queda para ustedes en la presentación, aquí hay unas cajas pues donde ustedes pueden tomarlas como ejemplo para cuando manden diseñar las cajas de los productos que ustedes van a empacar. Aquí hay una imagen más grande, ¿cierto? Los pictogramas de manejo o logosímbolos, estos son muy importantes. Em, eh, Les cuento una anécdota que tuvimos con una mercancía para México. Era ropa y era una ropa con tela que tenía grado de flamabilidad y era para bebés. Y omitieron el cerito de los grados centígrados, omitieron el cerito porque la etiqueta realmente era pequeñita y ese tantos grados estaba pequeñito. Ustedes no se imaginan el lío en la aduana de México. Y allá, pues no es lo más prudente, pero hay que decirlo. Tenemos fama de que nuestra aduana es corrupta. Vea, la aduana menos corrupta es la de Medellín, en Colombia. Ha tenido esa categoría. La aduana menos corrupta es la nuestra acá en Medellín. Corruptas, aduana venezolana. Corruptas, aduanas mexicanas. Peruanas, las aduanas peruanas son muy necias. Esas piden de todo y se pegan de cualquier cosa. Se los hago como comentario y se los dejo como comentario para cuando atiendan esos mercados sean muy cuidadosos, que la agencia de aduana de su cliente en destino esté muy atento a la norma, sea muy conocedor, que no se nos pase un solo detalle. Entonces eso pasó con México y nos tocó pagar un reetiquetado allá, era más barato reetiquetar allá que traer la mercancía, reetiquetar aquí y allá, pero eso era para una empresa, una marca muy reconocida, a tiendas muy reconocidas y casi que el contrato tuvo una cláusula donde hubo que pagar una multa por eso. Entonces, con lupa hay que mirar esas normas de etiquetado, señores. Aquí les quedan unas imágenes con los pictogramas, ¿cierto? Que pueden ustedes pues utilizar en cualquier momento. Bueno. La unitarización para el transporte. Entonces ya hablamos del empaque, el etiquetado. Entonces unitarizar. Vuelvo y les digo, el contenedor es una unidad de carga, ¿cierto? Cuando hablamos de carga unitarizada es paletizarla, estibarla o meterla en estos guacales, ¿cierto? O en este caso, pues estos son tambores que se montan en estas bases de madera, ¿cierto? Para facilitar su manipulación. Entonces, el pallet tenemos el plástico, el de aluminio y el madera. El de madera, ¿cuál es el que más manejamos en Colombia y el que movemos con regularidad? El de madera. Ahorita vemos un tema de que tiene que estar certificado. El plástico, por ejemplo, en Europa no lo aceptan. El banano que se va a Europa se va en las estivas de madera y ni siquiera las dejan entrar al puerto. Descargan el banano y ahí mismo las montan en el barco y las devuelven así tengan la norma fitosanitaria, la NIF, ellos no permiten que esas bandejas se queden allá. Estas de aluminio son las que utilizan en el avión,
O sea, el avión recibe las cargas y ellos, de acuerdo al fuselaje, a la disposición que tengan en el fuselaje del avión, ellos tienen estas bandejas de aluminio o paletas de aluminio que pueden hasta con 3 toneladas. Entonces, en cada paleta agrupan carga de distintas empresas y arman sus pallets para poder facilitar esa unitarización en el avión. Entonces, también conocido como tarima o paleta, es una estructura o plataforma que permite ser manejada y movida por medios mecánicos como una unidad física elaborada en diferentes materiales. Generalmente, como les digo, la más utilizada es en madera. Se utiliza para colocar estibar sobre ella los productos empacados. Bueno, paletizar es la acción de montar sobre una superficie, paleta o estiba o tarima, la mercancía con el propósito de crear una única unidad que pueda ser manejada, transportada y almacenada en una sola operación y con un esfuerzo mínimo. De hecho, cuando ustedes tengan su documento de transporte, hablemos de aéreo, ustedes pueden estar despachando 50 cajas repartidas en 2 pallets, por ejemplo. ¿Qué recibe la aerolínea? La aerolínea no está recibiendo 50 cajas, la aerolínea está recibiendo 2 pallets, ¿sí? Como unidad final de embalaje. Eso es muy común en temas de carga, para temas de fletes, para temas de recepción de carga. Entonces, en la parte de la descripción de la guía, regularmente ellos ya indican 2 pallets o paletas conteniendo tantas cajas de cartón o bolsas o sacos, bueno, lo que vaya. Entonces, para la aerolínea en temas de carga están recibiendo es 2 pallets, no están recibiendo 2 cajas. Bueno, las paletas o los pallets juegan un papel fundamental a la hora de garantizar que el proceso logístico, que en el proceso logístico del transporte de mercancías sea óptimo, ya sea en el transporte terrestre, marítimo o el aéreo, y garantizan el perfecto manejo y manipulación de casi todos los productos. Es mucho más fácil manejarlo así. ¿Qué beneficios nos trae? Pues paletizar. Entonces facilita la manipulación, pues reduciendo riesgos, reduce el tiempo de las operaciones y reduce costos al mismo tiempo. Claro, pues para un operario, es más, por temas de salud ocupacional. Por eso es que por courier, que hablábamos hace 8 días, el peso de los empaques de las mercancías que se entregan por courier no pueden pasar de 50 kilos o 30, según la empresa de courier y el convenio con el país de destino. Entonces yo puedo entregarle a mi courier 100 kilos, pero fraccionados o de a 30, según el país y según el courier, o de a 50, precisamente porque ellos no tienen equipos para más de 3 toneladas. Y, y también operan con personal humano, obviamente. Entonces ellos por temas de columna, de salud ocupacional, ellos no pueden manipular cargas muy pesadas. Entonces, en ese sentido, también se tiene que pensar en eso. Si es un courier, pues listo, no, yo no me pongo a paletizar, pero si son cargas que van vía marítima o van vía aérea, pues es mucho mejor y eso me agiliza el tiempo de que las reservas que hagan, bueno, es que es un cargamento que tiene 100 cajas, va a ser más demorado, mientras que estos ya vienen 2 o 3 palets listos, más fácil se montan al avión. Y cuando yo hago cargas de exportación aérea, a mí me dan reserva, pero la reserva no es garantía de que vuele en ese día. A mí me dicen si tienes reserva para el lunes o para el martes, y supongamos Tampa o Avianca tienen 3 vuelos diarios, y resulta que precisamente porque era carga suelta, no dio tiempo para prepararla y que se fuera en el vuelo de la mañana, toca para el vuelo de la tarde. De pronto carga que ya va paletizada, la sacan más rápido, porque eso ya lo manejan. Yo he tenido la oportunidad de ir al aeropuerto, voy con mis estudiantes y nos toca ver esa operación de cómo arman las bandejas metálicas ellos para el fuselaje en el avión, y ellos dan prioridades, o sea, por destinos, por tipos de carga, por ingreso, pero hay cargas que dicen, me ha tocado ir con grupos en la mañana y en la noche, no, esta carga dejémosla para el vuelo de la noche. Entonces también muchas veces depende de eso, señores. Facilita recepción y el control, lo que estamos hablando, se optimiza el espacio de almacenamiento, se reducen daños, sí, hay menos riesgos de daños, simplifica el manejo de los inventarios, se disminuyen los reclamos por faltantes o sobrantes, más eficiencia en el uso de la flota de transporte, mejora la identificación de los productos, favorece la imagen de la marca. Bueno, aquí está la norma sanitaria para empaques y embalajes, lo que es fabricado en madera. Entonces,
este organismo, el organismo internacional IPPC, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dispuso la norma internacional para medidas fitosanitarias, la NIM número 15. Ustedes pueden ver cualquier estiva de madera que ustedes vean y tenga esta norma es apta para usarse en cargas de exportación. Entonces es utilizada para el tratamiento de empaque y embalajes fabricados en madera. Establece condiciones de uso solo de maderas industriales, coníferas y latofiliadas. O sea que cualquier estiva que ustedes encuentren por ahí no les va a servir. De hecho, aquí ya hay empresas especializadas en la venta de todas esas estivas. Tratamiento de la madera mediante sistema térmico. La fumigación de la madera mediante el uso de bromuro de metilo fue prohibido desde el 2009. Contamina las cargas. Bueno, colocación de sello al elemento que identifique que cumple con la norma código de país, código de fabricación, tipo de tratamiento y registro y logotipo del IPPC. Entonces aquí tenemos la imagen establecida por Colombia en cumplimiento con esta norma. Entonces debe contener todo esto. Listo. Es bueno que al momento cuando ustedes vayan a trabajar con esto, se actualicen con el mismo proveedor del empaque o del embalaje, porque ellos para poderlas vender, pues tienen que estar más actualizados en la norma que nosotros, ¿cierto? O igual, ¿cierto? Ni más ni menos. Pero es bueno estar actualizado porque como ahora se está cambiando tanto y se está trabajando mucho en el tema ambiental, entonces se pueden generar ajustes que usted mandó a hacer su paleta y no cumplió con algo que se estaba exigiendo nuevo. Entonces es mejor estar siempre actualizándonos en este tema. Bueno, aquí están las siglas pues de lo que significa. Sí, perfecto. Posición y forma de las paletas. Entonces la mercancía debe cubrir toda el área de la plataforma para obtener el equilibrio recomendado y una altura óptima, teniendo en cuenta el producto y los contingentes de la carga y su distribución. Esto es lo ideal. Esta imagen que ustedes están viendo es lo ideal. Vamos a ver enseguida unas paletas con lo que no debe suceder. Estas son las posiciones incorrectas, desbordamiento, mire, se sale a los lados, escoramiento, la carga se mueve para un lado y para el otro. Protuberancias, hay unas filas más cortas, hay otras más largas, o carga adentrada, ¿cierto? Digamos que lo contrario a esta del desbordamiento. Acá están las definiciones pues de cada una, que igual ahí les quedan para que vayamos avanzando. Bueno. Formas de acomodación en estivas, en columna, en espiral, en amarre, triple amarre, en diagonal. Bueno, esto es un aprendizaje. Créanme que con mis empresarios también me ha tocado, Mónica, es que vamos a hacer el primer embarque, entonces venga, pues nos sentamos con el de logística, pues hay que tomar. Siempre tenemos que partir de las medidas que me permita la aerolínea y las medidas que me permita el contenedor. Hay que tener mucho cuidado. Ahí es al revés. Yo no la armo como a mí me sirva, sino que yo la diseño, elaboro la estiva, construyo la estiva y todo el pallet de acuerdo a las medidas exigidas por los aviones. Y hablamos de los aviones que operan acá. Listo. Ya vamos a mirar cuáles son. Entonces, primeros tendidos en columna y últimos trabados. Esta es una forma. Arrumes de columna utilizando hojas intercaladas. Esto también es posible. ¿Sí? Bueno. Entonces, altura y pesos recomendados. Como peso, los pallets, tanto para marítimo como para aéreo, no deben pesar más de 1 tonelada, o sea, más de 1000 kilos. Por altura, entonces hablamos de para marítimo, no más de 205 si estamos hablando de un pallet que yo estoy haciendo. Porque resulta que la altura, la puerta del pallet, perdón, del contenedor, tiene me puedo equivocarme, no sé si es 2,30 o 35, pero hay una pestañita que me impide la entrada. Entonces, lo máximo es 205 de altura. Y en aéreo, máximo 1,65 la altura. Ya sabemos el peso y el peso la madera debe ser de 15 milímetros de espesor. El peso como tal de la estiva en promedio es de 30 kilos, más o menos, para que también incluyan en el peso final del pallet el peso de la estiva. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de elección del modo de transporte. Pues lo más común
con lo que nosotros encontramos en los modos de transporte es con el acuático, y aquí hablamos de fluvial y marítimo. Aquí no, o sea, se habla de modo de transporte acuático. El fluvial aquí realmente no podemos hacer un uso de esto, por lo que ya sabemos qué pasa en nuestros ríos. Sé de una empresa que produce unos botes aquí en la zona franca de Río Negro y los embarca hacia el Mar Caribe por el río Magdalena. Entonces, pero son embarcaciones pequeñas porque la profundidad del río no es suficiente para embarcaciones grandes. Es un ideal que hay hace mucho tiempo. Bueno, se están haciendo trabajos y esfuerzos al respecto. Ya se están sacando embarcaciones más grandes, por ahí se está haciendo un ejercicio con café y demás, pero barcos de profundo calado todavía no pueden operar por esos lados. Y sería ideal pues poder aprovechar vías navegables, pero si ustedes miran en Europa, los ríos son completamente navegables y se ven embarcaciones grandes navegando por ríos o medianas, hablemos también de embarcaciones medianas, y operan sin ningún problema. Aquí definitivamente lo que tenemos por medios acuáticos es básicamente desde los puertos hasta los pues, puertos de destino o ya pues lugares internos. En modo de transporte aéreo, pues definitivamente avión. En terrestre hablamos de camiones y trenes. Aquí también definitivamente todo se maneja pues, en camiones. Hacia Estados Unidos tuve la experiencia de manejar mucho tiempo carga en champiñones, contenedores de 20 pies hacia Estados Unidos, y la naviera me ofrecía siempre, en el flete que negociaba con la naviera, me ofrecían el trayecto interno y ellos hacían el cambio de barco a trenes para atravesar, digamos, de Miami a Los Ángeles, por ejemplo, era más económico, pero se nos demoraba 6, 7 días la carga, ¿cierto? Ya era la necesidad de cada empresa si lo mandábamos por tren o lo mandábamos por camión, ¿cierto? O a ciudades internas que definitivamente pues en aéreo no podíamos despachar el contenedor, entonces llegaba marítimo hasta Miami y ya lo llevábamos terrestre. Aquí definitivamente solo podemos hablar de camiones. Y pues sabemos que aunque la energía para nosotros es un servicio, la energía tiene la categoría de bien y se maneja por cables. Y el petróleo y sus derivados pues se maneja por oleoductos, hablando de modos de transporte. Aquí tenemos pues unas imágenes, ¿cierto? Bueno, bueno, vamos a un tema muy valioso. Todos son valiosos, pero este es el tema que a uno más lo inquieta. Bueno, ¿y cuánto vale? ¿Y cómo estructuro mi precio? ¿Qué variables tengo que tener en cuenta al armar mi precio? Entonces vamos a identificar lo que son los costos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunas preguntas que nos tenemos que hacer siempre. ¿Cuánto quiere vender en el mercado internacional? La pregunta, ahí me faltó un signo de interrogación. Yo hago una invitación a ustedes y es la siguiente. Nunca, nunca desatienda, va a correr esta mesa un poquito, nunca desatienda su mercado internacional, su mercado local. El mercado local fue el mercado que a usted le dio experiencia, le dio trayectoria, le dio reconocimiento. A no ser que usted tenga una capacidad ociosa disponible y pueda destinar un porcentaje interesante para el mercado internacional, válido, pero no, o si va a empezar digamos, a quitarle un poquito al mercado nacional para empezar a atender mercados internacionales, nunca, nunca desatienda su mercado local. Entonces son preguntas que usted se debe hacer. ¿Cuánto quiere vender en el mercado internacional? ¿Puede vender lo que están pidiendo? Que esa es otra de las variables que limita muchas veces cuando llegan los pedidos internacionales. El productor dice, no, pero es que lo que me están pidiendo es demasiado y yo no alcanzo a producir eso ni siquiera en un mes. Entonces ahí es donde pensamos en hacer alianzas estratégicas o en maquilar, en tercerizar esa operación. Bueno, ya se empiezan a mirar estrategias comerciales y de mercadeo que le ayuden a ustedes a atender esos mercados. Pero yo creo que primero hay que definir esa oferta exportable, cuánto del mercado local o cuánto de la producción que actualmente tengo estoy dispuesto a destinar para un mercado internacional. Son preguntas que sí o sí nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la capacidad de producción? ¿Cuál es la capacidad mínima
y máxima exportable. ¿Hasta cuánto me puedo comprometer? Bueno, hay empresas que, depende del producto también, quieren ventas por unidad. Pues aquí yo creo que es pensarlo muy bien, porque ahorita con el tema de la pandemia, el courier tomó mucha fuerza, mucha fuerza. Entonces hay productos que definitivamente, bueno, yo puedo venderte dos o tres, pero tengamos en cuenta los precios. ¿Por qué? Porque de pronto esa empresa o ese comprador ya se entusiasma y se emociona con el precio que está teniendo y resulta que cuando hablamos de otros volúmenes, los costos logísticos cambian porque hablar de un courier es un puerta a puerta, ¿cierto? Es entregar un puerta a puerta. Entonces ya hacer un pedido como carga implica volúmenes, implica otros costos, entonces es muy delicado cuando usted empieza a abrir mercados vía courier y después empieza a crecer y va a cambiar el precio y hay un mercado que ya está cautivo, ahí genera como choque con esos posibles clientes. Ahí estamos asesorando una empresa de confección que surge de Inexmoda el ejercicio y llevan haciendo el ejercicio más o menos 3 años y efectivamente venden 4 o 5 prendas y están muy posicionadas. Y ahí están. Ay, pero definitivamente les vamos a dar duro con el precio porque es que ya es hablar de volúmenes, ya ese precio que ya se estaba manejando ya no se puede. Entonces, bueno, ahí está generando como cómo poder seguir atendiendo esos mercados. Pero a ver, fue la inexperiencia, fue la emoción de que con 2 o 3 prendas les fue muy bien y después pidieron 4 y 5, lo máximo que piden son 20, pero ya estamos hablando es de 150 unidades en adelante. Entonces ya pueden haber precios por descuentos, sí, no sé, por pronto pago también, pero sí o sí hay una logística que tiene que involucrarse y eso va a impactar ese precio. Entonces, estas son algunas preguntas pues, que están planteadas, pero hay muchas otras preguntas que nos debemos plantear. Entonces, señores, vamos a hablar, aquí no se ve muy bien esta hoja de costos, pero yo se la mando, se las hago llegar con María, pues está en el correo para ella. Entonces, esta es una hoja muy básica. Ustedes pueden encontrar matrices de costos, señores, muy estructuradas y muy elaboradas. Y es más, ustedes internamente pueden desarrollar su matriz de costos y es completamente válida y es completamente respetable. Yo me voy a concentrar en esta estructura y enseguida se las muestro en un Excel más grande, donde vamos a armar el precio desde la puerta, porque estamos hablando de logística internacional, hasta ese mercado internacional. ¿Por qué? De ahí hacia atrás, pues ustedes, pues no nos da el tiempo y no me voy a poner a hacer el ejercicio interno de costos directos, indirectos, costos de fabricación, todo lo que es armar el precio del producto con la utilidad para su mercado nacional. No, aquí vamos a partir de un primer Incoterm que es el export. ¿Cuánto vale la mercancía lista aquí en mi fábrica? ¿Cuánto vale esa estructura? ¿Cuánto valen esas chapas? ¿Cuánto valen esa puerta? ¿Cuánto vale ese techo, todo o ese montaje de ese techo, todo ese proyecto, cuánto vale para empezar a cargar todo lo que es ese trayecto internacional y todo lo que es esa logística? Entonces, esa estructura de costos que yo les voy a presentar y a proyectar y a compartir con todo el gusto es una tabla simple de Excel y es con la que trabajo en importaciones y exportaciones. Yo me siento con el empresario, Mónica, es que yo necesito saber este mouse, cuánto me cuesta, porque me lo están pidiendo en Ciudad de México, listo, venga, cuánto le cuesta producirlo aquí y aquí en su fábrica. Pedido mínimo ideal, no, 3.000, 2.000, 5.000, o hagamos el ejercicio con 500. Entre más volumen, para que lo tengan claro, los costos disminuyen en flete. De más volumen y peso, los fletes pueden disminuir. Entonces, importante que ustedes establezcan un pedido mínimo ideal y con esa base armen su precio. No es lo mismo un precio de exportación en aéreo que en marítimo. Pueden tener una ligera similitud, pero el solo flete cambia. Y señores, una mala noticia, la pandemia nos dejó altos costos de fletes, pero sobre costos. Teníamos fletes antes de pandemia de exportación, hablemos de importación, que son los más afectados, de importación de $2.500 de Asia acá, normal, manejable, negociable.
Hoy estamos pagando fletes de $10.000 y no van a volver a bajar. Entonces, muchos de mis importadores, por eso nos estamos encontrando con precios tan altos en muchos productos, en muchos insumos, en muchas cosas, porque traemos materias primas para hacer productos finales y ese costo de importación está muy alto básicamente por esos fletes y no van a bajar. Hay guerra internacional de contenedores. Nada más este fin de semana hablaba con un conocido y me dice, Mónica, Nueva York está lleno de contenedores, Miami está lleno de contenedores y como están en una pelea con China, que ya sabemos, entonces están ahí represados. Hacia Sudamérica no hay contenedores y hay una pelea de fletes, entonces las navieras están bajando las cargas. Me venden a mí un flete con mi agente de carga de $7.000, de España aquí, por ejemplo. Listo, hacemos todo, reservamos y cuando llevamos la carga dicen, ah, no, tuvimos que bajar la carga por un incremento. Claro, llegó otro y ofreció $3.000 más, entonces claro, la naviera no va a dejar de ganarse $3.000 más y bajan mi carga y montan la de otro. O sea, en este momento eso está pasando con los fletes, con las cargas de importación, la escasez, no es que haya escasez de contenedores, definitivamente nos hemos dado cuenta que no, nos están diciendo es que hay escasez de contenedores. Está pasando este conflicto entre Estados Unidos, China, entonces los contenedores se están moviendo entre Asia, Europa y Estados Unidos, los que se están moviendo. Y como no hay un gran flujo de carga para Sudamérica, precisamente por ese tema tan costoso de fletes, entonces, por eso estamos en este momento escasos de muchas materias primas. En exportaciones también están costosos los fletes. Nos está impactando mucho ese tema de fletes. Digamos que en la cadena logística es lo que en este momento más nos está golpeando. Listo. Muy bien, entonces esta gráfica, los Incoterm, la versión que estamos utilizando en este momento es la versión 2020. Aquí yo les puedo decir que son reglas, realmente esta es una marca registrada en la Cámara de Comercio Internacional. Son 11 reglas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 reglas que definen compromisos del vendedor, compromisos del comprador y dónde se transfiere el riesgo para cada uno, ¿cierto? Esta grafiquita, digamos que nos muestra esto. Vamos a mirar unas definiciones muy básicas y muy puntuales. Entonces, son términos que actualmente se agrupan o agrupan 11 reglas, pues no son una ley ni son una norma, señores, es la costumbre comercial. Esto surge desde el 1936. Voy con lo siguiente. Es supremamente importante la claridad cuando ustedes negocien, porque como no son una ley ni una norma, ustedes pueden negociar la versión anterior que la del 2010 o su comprador le puede decir, no, trajemos la versión 2010. Si usted está de acuerdo y lo acepta, bien. Déjenlo muy claro en la factura y es una de las recomendaciones que yo le hago a mis clientes. Indiquen en la factura el término de negociación con la versión y el punto de entrega. ¿Qué pasa, señores? Uno de los cambios que se hizo en esta versión es que antes hablábamos de un término que se llamaba el DAT, entregado en una terminal. Por temas de definición, para nosotros una terminal, a mí me dicen voy para la terminal y yo inmediatamente asocio la terminal del norte o la terminal del sur. Cierto, yo lo asocio a transporte terrestre y realmente no es correcto. Terminal es marítimo, es aéreo, es terrestre, terminal de tren. Entonces desaparece esa T en el DAT y aparece otro concepto, reemplazando que se hable de cualquier terminal, ¿sí? Entonces, ellos se ajustan, es de acuerdo como a la tendencia, a la dinámica del mercado, a los riesgos que se van presentando, a minimizar riesgos, a flexibilizar estas negociaciones. Entonces, no son una ley, no son una norma, son una costumbre comercial, es marca registrada de la Cámara de Comercio, pero definen que dentro de un contrato de compraventa, los derechos y las obligaciones entre el comprador y el vendedor relativos a transporte de mercancías conformado o los tres elementos, digamos, que encierran son los costos, los riesgos y los documentos. ¿Quién asume qué hasta dónde? Listo. Entonces, si se van a utilizar en los contratos, la factura, señores, ustedes saben que es un contrato, ¿cierto? Entonces, la recomendación es que se indique en la factura CIF, Puerto de Hamburgo, terminal tal o terminal tal. El aeropuerto de nosotros en Río Negro, pues tiene 4 o 5 terminales, hay que decir
si es de Tampa, si es de Avianca, si es de Copa, si es de American Airlines, porque es FSA Río Negro, pero Río Negro ¿dónde? ¿Cierto? Entonces, la claridad ayuda muchísimo en esto. No proporcionan todos los elementos que integran un contrato de compra-venta. Establece las obligaciones del vendedor sobre la entrega de la mercancía, en qué momento y dónde se produce la transferencia del riesgo de la mercancía, la distribución de los costos. Por ejemplo, a FCA Aeropuerto José María Córdoba, Bodega Avianca, Río Negro, Antioquia, y la versión. Esta sería la forma adecuada, si ustedes van a transportar en aéreo, de indicarlo en su factura. Si estamos hablando de un marítimo, como en el caso anterior, CIF, Terminal de Contenedores, Puerto de Hamburgo, Alemania, Incoterm 2020, ¿cierto? Esta claridad en esta nueva versión ha evitado muchos inconvenientes, muchos. Bueno, ¿qué no establecen? Formas de pago, señores, que es que negocie anticipado, negocie posterior a embarque, ellos no establecen nada de eso. Transmisión de la propiedad, consecuencia por incumplimiento del contrato y no establecen problemas por garantías. Entonces aquí tienen los 4 grupos, el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Si ustedes me preguntan a mí hoy, Mónica, ¿usted en qué punto de entrega nos recomienda para iniciar? Yo personalmente, primero, nunca recomiendo el SBOR, nunca, y se los dejo bien claro, señores. El SBOR es riesgoso. ¿Por qué? Por 2 razones. Usted está entregando aquí en su bodega, aquí. ¿Quién se encarga de toda la logística? Su comprador viene y contrata a todos los operadores logísticos para llegar hasta el destino final. Usted sabe a quién está contratando. Entonces, primer riesgo, contaminación de carga. Es el primer riesgo. Entonces, yo les digo, no lo asuman, no lo asuman. Si ustedes van a empezar en una negociación, pongan esa primera condición, que ustedes no entregan bajo ese término, que ustedes ponen mínimamente en el aeropuerto o en el puerto. De aquí hacia allá, ustedes tienen forma de controlar, supervisar, validar ese transportador con quien más trabaja, esa agencia de aduana con quien más trabaja, esa agencia de carga con quien más trabaja, pero cuando usted trabaja ciegas y el otro contrata, yo he tenido pues pelear en buenos términos, he tenido mis diferencias con entidades promotoras de comercio exterior porque son felices diciéndole a los exportadores, vendan Esword, que es el más sencillo, es el que menos estresa. Señores, no, porque ya hemos tenido muchos casos donde han habido problemas. Ese uno, de contaminación de carga. Y el dos, que los documentos aduaneros quedan mal elaborados y el problema para que esa agencia de aduana corrija. Ah, no, es que a mí me contrató el señor de Canadá y él ya me pagó. Si usted quiere que le corrija, págueme. Pues me he encontrado en esa situación y tengo casos. Entonces, yo no les recomiendo Exur. ¿Qué les recomiendo? FCA Puerto, completamente válido, porque miren que es multimodal. Este polivalente quiere decir que puede usarse de cualquier modo de transporte. Entonces usted puede vender FCA Río Negro, FCA Frontera, FCA Puerto Colombiano y no está poniendo la carga ni al lado del barco ni la está montando. Usted le dice a su comprador, se la pongo en el puerto, sin lista con aduana de exportación, inspecciones, pero los movimientos al barco por su cuenta. No hay problema, la naviera se encarga. Cuando él contrata la naviera, él contrata ese porteo al barco. O definitivamente el FOB, pues que es el más tradicional, el marítimo. Bien, perfecto. ¿Quieren llegar un poquito más allá? Muy bien. Lleguen con un flete internacional. O sea, al FOB le cargan el flete hasta esa ciudad de destino, hasta ese puerto de destino, perdón, sobre el barco en destino. No asuman descargues, más nada. O máximo un CIF, sí, con F, y con la I, que es asumiendo el seguro. De hecho, los Incoterms sí obligan en este término a que el vendedor asuma un riesgo, perdón, asuma un seguro de cobertura completa. Entonces, desde los Incoterms se dice por allá en los textos que el CIF obliga por parte del vendedor un riesgo y la versión nueva dice cobertura completa. Entonces, daños contra catástrofes naturales, siniestros, bueno, todo lo que pueda suceder. Entonces les recomiendo el CIF. Sí, ¿y por qué están en rojo estos? Porque son los únicos que se permiten única y exclusivamente marítimos o fluviales, no más. El resto es polivalente. Cuando pasamos al grupo C, entonces
el pago de transporte principal ya lo asume usted, ¿cierto? O sea, en el CFR, en el CIP, en el CPT y en el CIP se asume el transporte principal por cuenta de ustedes como vendedores, ¿cierto? Solo que hablar de CPT o hablar de CIP ya es hablar de aéreo o hablar terrestre cruzando frontera y yendo hacia Ecuador. No hablemos de Venezuela, pues porque ya no podemos hacerlo hacia allá, pero o CIP Aeropuerto de México, válido, ¿sí? Y hablar del grupo D es el grupo de llegada, donde hablamos de mercancía descargada del barco, o sea que es llegar a un CIF o a un CIP y descargar la mercancía en un avión, del avión, del barco o del camión y entregarla en un punto eh, indicado por el comprador. En el DAP también es descargado en plaza en un punto acordado por el proveedor y regularmente es fuera de las instalaciones del puerto o del aeropuerto. Y hablar de un DDP, que tampoco lo recomiendo, es entregado allá con todo, con absolutamente todo pago, señores. Es un riesgo alto que ustedes también van a asumir. Entonces, yo no se los recomiendo, no se los recomiendo. Entonces, recomiendo, reitero, SIF si es fluvial, CIP si es terrestre o aéreo, o antes de esos dos, un FOB o un FCA. Listo, como no podemos ahondar más, pues aquí les queda la presentación y ya es como investigar un poco más. Bueno, estas grafiquitas pues nos ayudan un poquito más. Vamos a mirar, el seguro es supremamente importante. El seguro para mí dentro de la cadena logística, que es lo que, es que un seguro, pero es que ¿quién va a alquilar un cajón? En una importación, cuando la carga llega al puerto, a partir de ese momento, el responsable ante la naviera de ese coco metálico soy yo. Entonces, en importaciones, yo sí soy muy reiterativa con mis compradores o mis importadores de que aseguremos ese contenedor. Es bueno que ustedes a sus clientes, si estamos hablando de carga marítima, que cuando la carga llegue al destino, ellos tengan un seguro, porque si ustedes venden un CIF, están cubriendo todo hasta ese punto, pero de ahí en adelante el riesgo es de ellos, entonces que aseguren el contenedor, que realmente el seguro de un contenedor no vale mayor cosa y se carga en el costo final. Bueno, entonces aquí les quedan esta diapositiva donde les dice el flete marítimo regularmente qué incluye y qué recargos incluye. No los voy a leer para que avancemos un poquito, pero estos son, por aquí van a ver unas siglas, Búnker, el CAF, que son recargos portuarios por baja productividad o demoras en puerto, el THC, que es un manejo en la terminal de carga. Digamos que son los tres recargos básicos que casi siempre van a encontrar en marítimo, pero de ahí para adelante les van a comprar, se van a encontrar un montón de arandelitas que cuando llamen a ese Masterline, a Bemel, a Cargo Group, a Cargo Plus, a Craft, no sé, al que ustedes deseen, tengan mucho cuidado con las arandelitas que les van a cotizar. Yo de pronto, María, te paso una listica con muchos recargos para que también ellos los tengan y puedan saber un poquito qué es. Bueno, los contenedores se pueden contratar de esta manera, o el contenedor cuando es un consolidado, entonces esto lo que está diciéndoles es quién se encarga del llenado. Si es un contenedor que ocupo yo como exportador completo, yo me encargo de la estibada, de la embarcar, estibar y contadas, la mercancía es contada por cuenta del exportador y es mi responsabilidad. En este, que es el LCL, cuando son embarcadas, estivadas y contadas en el contenedor, la responsabilidad es por cuenta de la línea naviera. Esto sucede cuando es carga consolidada, que se agrupa de varios clientes al destino, o se pueden combinar de esta manera. Esto pues es también informativo porque seguramente se pueden encontrar con esto. Aquí hay unos datos, digamos, de cómo se pueden encontrar las tarifas en fletes aéreos que van en escalas por kilos, de 1 a 44, de 45 a 99, para más de 100, más de 300, más de 500 y más de 1000, ¿sí? Aquí van a encontrar una forma de cubicar, ¿cierto? Para que la tengan clara, porque en aéreo o cuando estamos hablando de carga suelta, el flete
siempre va a ser por peso o volumen, definitivamente lo que más genere para ellos, porque puede ser una carga muy pequeña pero pesa mucho, o puede ser una carga muy grande que ocupa mucho espacio y no pesa. Entonces esa es la relación que van a tener, peso-volumen. En una cotización de flete marítimo, más o menos esto es como a ustedes les van a cotizar, casi siempre les van a cotizar así, ¿sí? De esta manera. Listo. Entonces vamos a mirar acá. Bueno, antes de mirar la estructura de costos, voy a cambiar un poquito la dinámica por el tiempo. El último elemento de la FI es preparar la documentación, que ustedes ya lo vieron la semana pasada, y tenemos para las entidades, la DIAN y otras autoridades, cuáles son los documentos que van a exigir al momento de la exportación: factura, documento de transporte, carta de responsabilidad, mandato y mandato para operadores. Para la agencia de aduana, definitivamente esto es lo que van a pedir, lo decía hace 8 días, y ya dependiendo del cliente y el país de destino, estos son los documentos que van a generar. Entonces, en una logística, estos son los documentos generales. Puede haber uno adicional, más o menos, pero depende del país de destino casi siempre. O un producto muy específico, pero aquí casi que están contemplados todos los documentos que se utilizan en la cadena logística. Bueno, medios de transporte más adecuados. Aquí vamos a encontrar ya es la misma diapositiva de ahora con los modos, pero entonces elegir si es en barco o es en avión. Ya se los decía ahorita, depende del tipo de producto, depende de la naturaleza del producto, depende del destino, depende de la cantidad. Yo tengo que mirar el costo para saber cuál me conviene más. ¿Sí? Bueno, aquí van a encontrar unas ventajas y unas desventajas, tanto en marítimo como en aéreo. Listo. Volumen y capacidad de almacenaje, fletes más competitivos, seguridad y estabilidad, mayor variedad de productos y materias transportables, cobertura y seguro. Uno dice es que el transporte marítimo es un poquito más económico, pero son trayectos más largos, hay más manipulaciones, sí, pero yo diría que en este momento esto es de repensarlo, porque con los fletes tan altos, pues, o buscar consolidados y mirar opciones pues, de líneas económicas, que de pronto el trayecto sea más largo. Y hablo de líneas económicas es porque paran en diferentes puertos. Desventajas: la tramitología es extensa, es complicada y el tiempo es un poco más largo. Transporte aéreo. Es más rápido, minimiza almacenajes, la mercancía de entregas es justo en el momento en que se necesita, excepto, digamos, cuando hay cargas que van a destinos donde se tienen que hacer muchas conexiones, sobre todo con Europa, ¿sí? Idóneo para tránsito de mercancías de alto valor, documentos, muestras, piezas, mercancías urgentes, perecederos. Definitivamente lo que se va vía courier va aéreo, definitivamente. Bueno, y en desventajas, restricciones técnicas y de seguridad, lo que decíamos ahorita, por ejemplo, la carga perecedera. De pronto es altamente contaminante por temas de combustible, precios elevados de flete, inadecuado para transporte de mercancías a granel, peso o volumen, ¿sí? Limitación en cuanto a dimensiones, tanto en tamaño como en peso, lo decíamos al principio. Bueno, entonces, enseguida les muestro la parte de la estructura de costos. Miremos esta última parte del régimen cambiario. Entonces, el régimen cambiario es el conjunto de normas que regulan aspectos de los cambios internacionales, que pueden definir como todas las transacciones en el exterior que implique pago o transferencia de divisas o títulos representativos de las mismas. Entonces, esto se divide, el ingreso de divisas se divide en mercado cambiario y en mercado regulado y no regulado, más bien. Entonces, ¿qué es de obligatoria canalización? La importación y exportación de bienes, en el caso que ustedes se encuentran. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes, así como costos financieros inherentes a las mismas.
inversiones de capital del exterior en el país, así como rendimientos asociados a las mismas, pues no es el caso de ustedes, inversiones de capital colombiano en el exterior, así como rendimientos asociados a las mismas. Inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior, así como rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario. Avales y garantías en moneda extranjera y operaciones de derivados. Voy a hablarles de dos. Operaciones de derivados son como cuando ustedes compran dólares en mesa de dinero. Eso se da mucho en sector agrícola, en petróleo, en carbón, que como el dólar fluctúa, entonces los bancos, los exportadores que hacen, se sientan hoy con el banco, negocian dólares a futuro con unas primas, entonces ellos ya saben que en 2 meses que les llegue su dinero o en 6, ya saben a qué tasa de cambio van a recibir, no están con la incertidumbre de que el dólar sube o el dólar baja. ¿Qué estamos haciendo hoy los exportadores? Estamos estructurando precios, inclusive los de café, les cuento que hasta los de café, no estamos dando precios a más de un mes y en un mes estamos revisando si hay que hacer ajustes, sobre todo por el tema de fletes. Entonces, lo que ustedes van a operar, que son importaciones y exportaciones, definitivamente son de obligatoria canalización de bienes, porque sé que en el grupo hay empresarios de servicios, ellos van a estar en las de Mercado Libre, que son turismo, servicios técnicos, servicios bancarios, servicios de salud o cualquier otra prestación que sea considerada servicio. Fletes y gastos no declarados en una factura de exportación o importación. Les voy a contar aquí qué puede pasar, señores. Mónica, es que negociamos CIF o CIP y por alguna razón se nos pasó facturar el flete. Omitimos eso y mandamos la factura FOB. Pero el cliente nos quiere pagar el flete porque le demostramos que fue pagado aquí, por eso pudo liberar su carga ya. No hay ningún problema. Entonces usted le hace una factura aparte de la de los bienes, donde diga gastos conexos o gastos de fletes y seguros no cargados en la exportación según factura tal. Y él le gira y usted lo ingresa por operación de Mercado Libre. Hablar de declaración de cambio, pues es y no es correcto porque es el formulario con el cual usted hace la operación en el banco. Entonces, tradicionalmente las exportaciones de Mercado Libre o las operaciones de Mercado Libre se hacían con unos formularios el 1, el 2, el 3, bueno, dependiendo de la transacción. Pero hay bancos, por ejemplo, yo trabajo con Davivienda algunas operaciones y Davivienda todavía me pide el formulario número 2. Mientras que un Bancolombia, un Banco Occidente tienen es un formulario único donde unifican datos y con ese formulario trabajo. ¿Qué sucede? Que en el 2016 Banco República dijo, a mí ya no me mande más formularios, solamente indíqueme los numerales cambiarios del dinero que está entrando o saliendo, y si es por una operación de Mercado Libre o de Mercado Cambiario, y ya. Pero la DIAN le dijo a los bancos, no, a mí sí me tiene que seguir informando con un formulario y me indica el documento aduanero. Entonces, muchos bancos que hicieron un formato único donde informan tanto los datos aduaneros del DEX o de la DIN como los numerales cambiarios. Entonces, le están cumpliendo a Banco República y le están cumpliendo a la DIAN. Y otros bancos definitivamente siguen con la declaración de cambio número 2 o la 1 o la que corresponda, pero le informan a Banco República con otra notificación. Entonces aquí encontramos la definición de reintegro y reembolso. Para ustedes, en el momento en que hagan una exportación, eso se va a llamar un reintegro. Y como yo sé que acá hay empresarios, por la pregunta que me hizo la dama hace 8 días, que venden servicios, ellos canalizan como un ingreso o por el formulario 5, si es con un banco que maneje formulario, y tienen que mirar muy bien los numerales cambiarios que los encuentran en la página del Banco de la República. Ahí están todos los numerales cambiarios. Yo aquí les voy a dejar unos por concepto de exportaciones. Entonces, la definición de reintegro es la canalización de divisas que debe ser por intermediarios del mercado cambiario o por cuentas de compensación. Y tiene 6 meses para declarar, me explico. Esa plata puede quedarse 6 meses en el banco por régimen cambiario. Ojo. Otra cosa es que el banco lo presione y le diga, bueno, si no negociamos divisas, devuelvo este dinero al exterior. Los bancos lo pueden hacer, porque ellos te van a decir, es que son políticas nuestras no dejar divisas aquí reposando sin negociar, pero el régimen cambiario a usted le da 6 meses. Listo.
Entonces, bueno, digamos que esta es la gráfica de la transacción. Todas las divisas que entran al país tienen sí o sí que entrar por mercado cambiario o por cuentas de compensación. Se debe entregar el documento soporte aduanero, que puede ser el DEX, o si es por una compañía de courier, la guía que le entrega el courier o la factura, ¿cierto? Todo lo que sea por courier, definitivamente con ese guía que le da la empresa de courier. Hay ventas que se hacen desde zona franca, eso se llama movimiento de formulario de movimiento de mercancías, que creo que no es el caso aquí. Entonces, para el caso de ustedes, o el DEX o el documento que les entrega el courier, y con eso pueden ir al banco para la negociación de las divisas. Los medios de pago más tradicionales, señor, porque hay como 5, hay letras de cambio, hay cheques, ¿sí? Cobranzas, pero los más comunes, porque todos esos se llaman créditos documentarios, los más comunes son el giro directo, la carta de crédito y las tarjetas de crédito. Entonces, con el giro directo que tenemos, una transacción, una transferencia bancaria entre banco y banco. Importantísimo, señores. La comisión bancaria fuera de Colombia la debe asumir él, pero esa información ustedes la tienen que dejar clara en la negociación, porque a veces usted hace su primera exportación de $7,000 y le llegan menos 35 y usted dice, pero venga, ¿qué pasó? Ah, es que el banco en el exterior se descontó la comisión porque el ordenante así lo solicitó. Entonces usted ahí ya no tiene cómo pelear. Entonces, conclusión, por exportar, las comisiones bancarias fuera de Colombia las paga él. Y si usted está importando y es el que hace el giro, esa comisión es a cargo suyo. Listo. Entonces vamos a mirar. Me excusan que me pasé un momentico, pero ya vamos a terminar. Entonces la declaración de cambio, como lo mencioné ahorita, es la información que los bancos entregan al Banco de la República o que los usuarios de cuenta corriente, de cuenta de compensación, que la tenemos más adelante, tienen que informar. Entonces, todas las operaciones, señores, el mensaje es, ustedes no pueden recibir divisas por casas de cambio, no se puede, por eh, operadores no autorizados, hablemos de pasarelas de pago. La única pasarela de pago que hoy está autorizada por DIAN y Banco República se llama PayPal, no más. Y si PayPal no tiene convenio con Bancolombia, con Davivienda, con el banco donde usted tiene la cuenta, se va a encartar. Ahí en este momento tengo algunos empresarios de la feria, después de Feria de Colombia Moda, que se pusieron a vender por comercio electrónico y recibieron dineros, ya se los abonó ese se llama un recargador internacional que es PayPal, pero ya no le pueden decir al banco que eso es de una exportación, entonces eso entró en pesos. ¿Cómo va a justificar una factura en dólares? ¿Sí? Y una entrada de divisas sin pesos. ¿Qué puede pensar la DIAN y Banco República? Eso es un lavado de activo. Entonces, los canales adecuados son los IMC, intermediarios del mercado cambiario, las cuentas corrientes de compensación, ¿sí? O lo puede recibir con tarjeta de crédito, pero que sea con un convenio con un recaudador autorizado por Banco República. En eso, en este momento, Banco República y Diana andan en esa, ajustando eso, porque hay muchos empresarios ahí. Vea, es que WOMPI, hay PayU, que es muy conocida para nosotros, no es un recaudador internacional, es local, pero no es internacional, pues no está reconocido todavía. Entonces ahí tenemos dificultades. Aquí están algunos numerales cambiarios, señores. Entonces, ¿qué quiero decir con numerales cambiarios? Cuando las divisas entran al banco, yo tengo que decirle al banco, ay, veas que esto fue por una exportación de café, por eso el DEX o por eso el documento del courier. Esto es una exportación de barras de acero, esto es una exportación de chapas, de puertas, de estructuras metálicas, bueno, de los productos que ustedes manejan. Eh, Tienen que aclarar si es anticipada o es posterior al embarque, porque hay diferentes numerales cambiarios. Y ellos con este numeral es que le informan al Banco de la República. Entonces, ustedes tienen dos opciones, o recibir anticipos o recibir pagos posteriores. Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando son pagos anticipados hay que reportar a Banco República, pues el banco reporta cuando ya la exportación se va. Si usted recibe la plata y exportó al mes o a los 2 meses y nunca fue a informar que ya exportó, usted puede
ser sancionado. Entonces aquí van a tener los numerales cambiarios. Mire, para ustedes los más usuales va a ser el reintegro por exportación de bienes 1040 cuando ya embarcó. Cuando no ha embarcado y es un anticipo, maneja el 1050. Cuando le pagan en moneda colombiana con tarjeta de crédito internacional, ojo, es este, cuando usted recibe pagos con tarjeta de crédito, que los compradores dicen, no, yo le pago con mi tarjeta, pero tenemos ese recaudador le informa a usted, vea, ya le pagué, en su cuenta aparece en pesos el dinero, es usted, y ojo con esto, es usted el que tiene que ir al banco y decirle que esa plata que entró es de una exportación y llevarle el documento. Si no, ese banco no sabe qué le tiene que reportar a Banco República y le llega después a usted una sanción por no reportar o por no canalizar por donde es. Y cuando me paguen gastos, se maneja el numeral cambiario 1510. Esto por exportaciones de bienes. Entonces, señores, ahí están desglosados los numerales, lo que significa cada uno. Aquí están las cuentas de compensación, que son cuentas que se abren en Colombia, se abren en el exterior, vienen y se registran en Banco de la República. ¿Qué sucede con estas cuentas? Tengamos mucho cuidado. Es una cuenta que no me obliga a negociar divisas con el banco. Precisamente se abren con esa finalidad. Se abren con la finalidad de no tener impacto por el tasas de cambio, por el 4 por 1000, porque sencillamente mi cliente en Canadá me consigna mi cuenta de compensación que la tengo en Miami, en el Citibank, y simplemente yo aquí hago un informe a Banco República y a la DIAN, pero mi plática se queda acá, allá. Y de esa misma cuenta yo pago una compra de una materia prima, ¿cierto? Son operaciones solamente cambiarias, o sea, operaciones de importación, de exportación, nada de mercado libre. Las cuentas de compensación se abren es para eso. Entonces hay unos compromisos, hay unos requisitos para abrirlas y realmente estas cuentas las abren las empresas que tengan la doble partida, tanto importaciones como exportaciones. Aquí están, digamos, como los pasos, a qué se refieren, quiénes las pueden tener, ¿sí? Cuáles son los requisitos de apertura. Estoy avanzando un poquito rápido porque seguramente alguien se tiene que ir y me pasé un poquito del tiempo. Es que el tema es extenso y uno quiere entregarles todo, pero aquí me quedo por si tienen dudas y preguntas y si María puede estar con nosotros unos minutos. Aquí está inclusive normatividad que regula las cuentas de compensación y aquí tenemos las definiciones pues de lo que es el giro directo, cuando me pagan. La recomendación es o 50 anticipado y 50 pues después del embarque. Si tanto miedo puede tener el otro de que le pague y usted no le despache, como lo puede tener usted de despachar y de que no le giren. Entonces traten de manejar un 50-50 y que todo sea por banco. Con cartas de crédito, mucho cuidado de la información dentro de los 5 días siguientes al banco y aportar los documentos. O la carta de crédito, que es tal vez la forma, el crédito documentario más conocido, más usual, es costoso, pero ¿es costoso para quién? Para el que lo abre, porque el beneficiario de una carta de crédito va a ser usted, pero es la forma de pago más segura, solo que el importador es muy renuente a abrir una carta de crédito, porque ellos tienen que pagar unos costos de apertura y no son bajitos, ¿cierto? Entonces, aquí intervienen 4, son tanto comprador como el vendedor. El comprador abre la carta de crédito ante un banco emisor. Este le manda la carta de crédito a un banco corresponsal, que sería el banco suyo acá. Entonces, su banco le confirma a usted. ¿Qué es la confirmación? Que el banco le dice a usted, tranquilo, ya está confirmado, yo le voy a pagar a usted. Pero usted los documentos se los manda. Miren la flecha 6. Usted como vendedor no le manda documentos a su comprador, se los entrega al banco. ¿Y qué le manda a su comprador? Le manda la mercancía, ¿sí? ¿Y quién le paga a usted? Le paga este banco, el banco corresponsal. Este banco corresponsal ya emite los documentos al banco emisor. ¿Y este banco emisor por qué le va a pagar? Pues porque definitivamente el comprador ya firmó un pagaré o tiene un título respaldando esa deuda que adquirió con ese banco allá. Entonces, señores, esas, digamos, giros directos, cartas de crédito y tarjetas de crédito internacional no, hay más formas de pago, pero es todo un tema de régimen cambiario y no son las más funcionales, no son las más usuales, pero estas
tres son las más comunes para ustedes y las recomendables. Entonces, señores, si alguno, María, no sé cómo estás tú de tiempo, yo les proyecto simplemente la estructura de costos o sencillamente te la mando y la compartimos con los empresarios. Y aquí estamos en sesión de preguntas. Listo, Mónica, si quieres la podemos compartir por correos, por correo Listo. por tema de tiempo y pasamos a Perfecto. las preguntas, si Perfecto. te parece. Claro que sí, me excusan de todas maneras la pasada de tiempo y contigo también. Tranquila, no hay ningún problema. Por acá en el chat no tengo ninguna pregunta hasta el momento. Si de pronto tienen alguna duda, pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono. No, Mónica, creo que todo quedó muy claro el día de hoy. No tenemos ninguna mano levantada. Perfecto. De todas maneras, de nuevo, muchísimas gracias a todos los participantes. Reiteramos, este es un tema, y todos los temas técnicos son densos. María lo sabe que son temas que uno trata de resumirlos y quiere uno entregarles toda la información, pero bueno, esto es un programa de formación donde ya quedan con reflexiones y bueno, queda la cámara dándoles el apoyo que más adelante requieran. Y bueno, María, entonces mañana hablamos de los compromisos adquiridos para de mi parte para los empresarios. Y muchas gracias, María, y a la Cámara y al público asistente por su participación. Claro que sí, Mónica. Muchísimas gracias a ti y a todos los asistentes del día de hoy. Les comento que el próximo miércoles tenemos la última sesión en aprovechamiento de los tratados de libre comercio para que estén atentos a la invitación del evento de ese día. Seguimos en contacto y mil gracias por la información de hoy, Mónica. Que estén muy bien todos y feliz tarde. Gracias, María. Buenas tardes para todos. Hasta luego igualmente. Hasta luego.